Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abacados, ministraré este tema médico con la finalidad de bendecir tu nombre, Abacados, de bendecir a las personas que padecen esta enfermedad, Abba, y que sean tocadas por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Beshengado Yahshua Mashiach Todagabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés. Nuestra radio Sinjatorah funciona a las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a iniciar este tema entonces así. Bendito es el nombre de Yahweh. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh uno es. Bendito es su nombre. El tema entonces, como vieron el banner, los que pudieron ver el banner en Facebook de la Quejilá, se llama Diabetes Mellitus y el banner quedó muy bien. No sé si lo vieron. ¿Quién lo vio? El banner, ese banner está muy bien, véanlo, está muy bien, ilustra muy bien la enfermedad de diabetes mellitus. La diabetes mellitus significa, en sí el nombre diabetes mellitus significa llave de miel, mellitus, miel. Diabetes es como si fuera, no quiero entrar en muchos detalles, pero es como si fuera una llave, un sifón, etcétera. Es una llave de miel, eso quiere decir diabetes mellitus. Ahora, la diabetes mellitus es una enfermedad que de oírla a la gran mayoría de las personas les causa pánico. No les causa gracia escuchar diabetes mellitus, les causa pánico, porque la mayoría de las personas han conocido a otras personas, valga la redundancia, que han padecido diabetes mellitus. Y dicen, por ejemplo, mi tía tuvo diabetes mellitus, o diabetes, dicen, y de eso murió, doctor. O mi tío tuvo diabetes y acabó ciego. O a mi abuelo le amputaron las piernas por la diabetes. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? La persona queda ciega, puede morir de diabetes una persona, se le pueden amputar las piernas, o sea, puede llegar a tal grado. Hace muchos años, cuando se empezó a estudiar la diabetes, ya muchos años, pensábamos los médicos que con dar un tratamiento para la diabetes teníamos ganado todo. Pero no contábamos con algunas cosas que quiero apuntar acá. Es decir, decíamos, bueno, damos tal medicina y se controla la glucosa, el azúcar para las personas, que dicen así. Pero en sí la diabetes va más allá de eso, causa muchas complicaciones. Puede causar una vasculitis, por ejemplo. Vasculitis es la inflamación de los vasos cerebrales, de los vasos sanguíneos a nivel periférico, y eso es lo que ocasiona a veces problemas en la circulación. Entonces, ¿realmente puede causar la muerte? Sí. ¿Puede una persona quedar ciega por la diabetes? Sí. ¿Puede llegar hasta una amputación de un dedo, de 2 dedos, del pie hasta la rodilla, o una amputación de toda la pierna o de las 2 piernas? Sí, sí, desgraciadamente sí. Cuando la diabetes no es bien cuidada o no es bien tratada. Entonces, para empezar, hay varios tipos de diabetes, pero voy a hablar en específico ahora de la diabetes que más es común, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2. Inclusive en los niños se presenta diabetes. Por ejemplo, vamos a suponer que una mamá come mucho, es diabética, está muy obesa, etcétera, gordita. Entonces, generalmente ese tipo de niños están acostumbrados a recibir mucha glucosa por el cordón umbilical. Y si normalmente nos tenemos que esperar 2 o 3 horas o un poquito más para darles de comer a los bebés recién nacidos, en el caso de estas personas, como el bebé está acostumbrado a recibir grandes cantidades de glucosa, tenemos que darle de comer lo más pronto posible para que el niño no se vaya abajo en su glucosa. Fíjense hasta dónde llega esto. Y no le damos tecito de manzanilla, no, le damos suero glucosado.
al niño, es decir, porque nace con tanta necesidad de glucosa, ya se acostumbró el niño, aunque no sea diabético, ya se acostumbró el niño a recibir una gran cantidad de azúcar en su sangre, el niño mismo, porque la mamá es diabética, en el caso de una mamá obesa. Generalmente decimos que es un niño que puede estar prediabético si pesa aproximadamente unos 4 o 5 kilos. A mí me tocó atender muchos partos o cesáreas con niños, prácticamente unos niñotes, entonces de 4, 5 hasta 6 kilos. Esos son niños prediabéticos. Ahora, esa diabetes no la voy a tratar ahorita, porque es una diabetes tipo 1 que por así decirlo, por fuerza, entre comillas, vamos a entrar a eso porque somos mesiánicos, necesita insulina, porque ese tipo de niños no producen insulina. Son niños que no van a ganar una estatura normal. Entonces, es muy importante que una mamá que sea diabética, independientemente del que es hereditaria, ahorita lo vamos a ver, se cuide durante su embarazo si es diabética, para que el niño salga en las mejores condiciones, y si es que hereda la diabetes o trae una diabetes tipo 1, no se complique. Pero no voy a hablar ahorita de eso, voy a hablar de la diabetes más común que tú y yo hemos oído, o sea, tú como persona que no eres médico, has oído fulano de tal tiene diabetes, o mi tío, o mi abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Esta diabetes tipo 2 generalmente se presenta en personas arriba de 40 años. Es decir, la persona puede venir muy bien toda la vida y a los 40 años se empieza a elevar la glucosa. Y se da generalmente más en mujeres, digamos al 2 por 1, o sea, 2 mujeres por un varón. Y se va a dar generalmente más en personas obesas. Entonces, por eso es muy importante cuidar el sobrepeso o la obesidad. El sobrepeso es estar pasado unos 4 o 5 kilos, no más allá. Ya la obesidad es cuando se pasa más de 5 kilos del peso que corresponde a una persona según su edad y según su estatura. Porque no se trata de decirle a una persona, tú tienes tantos años, tienes que pesar tanto, hay que medir a la persona. Y según la estatura que tenga, tiene que ser el peso. Ahora, hay 3 datos en los cuales los pacientes acuden al consultorio porque tienen estos síntomas. 1, polidipsia. La polidipsia en medicina le llamamos que tiene mucha sed, empieza a tomar más agua de lo normal. Y llegan y dicen, doctor, estoy tomando mucha agua y no hace calor, tengo mucha sed, polidipsia. Poliuria, es mucha orina. Van más frecuente al baño a hacer pipí, vaya a miccionar, pues no es una irreverencia. Todo esto lo crió el Eterno, y entonces es debido a la cantidad de agua que están tomando, y aparte que el riñón a veces ya no está funcionando muy bien. Tú dirías, pero ¿cómo? Si está orinando mucho. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, toma mucha agua, polidipsia. Poliuria, va mucho al baño. Tiene la boca seca, o sea que a pesar de que tome agua, se conserva en una deshidratación casi permanente. Y hay otro tercer punto, polifagia. La polifagia es comer mucho, o sea, tiene demasiado apetito, más de lo normal. Antes sentía satisfacción con cierta comida y ahora necesita más. Y entonces hace comidas entre comidas. Si desayunaba, comía y cenaba, ahora a las 11 de la mañana, a media mañana y a media tarde ya está buscando alimento, porque lo que toma como desayuno, comida y cena ya le es insuficiente. Entonces, con estos 3 datos de polidipsia, poliuria y polifagia, decimos, es prácticamente que sea diabético. Ahora, hay datos que cada quien va aprendiendo como médico, pero yo noto la lengua muy brillosa en los pacientes que llegan con mucha glucosa. Les noto la lengua más brillosa de lo normal, independientemente de cualquier otra enfermedad gastrointestinal, pero yo les noto la lengua muy brillosa. Entonces, hace mucho tiempo decíamos, damos esta medicina y ya todo está resuelto, pero no todo está resuelto, por eso quiero abarcar estos conceptos. Anteriormente, pasando este punto, se consideraba que era una enfermedad de ricos, hace muchos años, porque eran las personas que tenían más dinero para comer más y comer mejor, o más carbohidratos, pero no, sabemos que no es una enfermedad de ricos. Es decir, la enfermedad ataca
por parejo, por así decirlo, por ricos, pobres, etcétera, etcétera. Aquí en Tehuacán estamos rodeados de pueblecitos donde vive mucha gente que a veces sí es de escasos recursos. Y lo que sí yo recuerdo es esto, que hace mucho tiempo, estoy hablando de unos 35 años o 40 años, no veía yo tantos pacientes diabéticos de los pueblecitos, y ahora sí, de unos 15 años para acá se aumentó mucho la diabetes en las poblaciones circunvecinas a Tehuacán, donde realmente la mayoría, no todos, la mayoría son gente pobre. ¿Qué es lo que sucedió? La gente de los pueblecitos se acostumbraron a comer mal. Si comían bien, bueno, su cantidad de tortillas y eso, pero a comer mal, a comer comida chatarra. Y entonces se dispararon los pacientes que eran prediabéticos o que tenían una herencia por parte de sus padres, se les disparó la diabetes. Es decir, empezaron con síntomas ya como los que dije, de mucha sed, mucha orina y mucho apetito. Ahora, muchas mujeres, hablando de mujeres que dije que es el 2+1 o 2 por 1, 2 mujeres por un varón, ni siquiera acuden, esto es muy importante para todas las mujercitas, ni siquiera acuden por tener mucha sed, ni mucha orina, ni mucha hambre. Lo que voy a decir no es pecado, porque el Eterno creó todo eso. Llegan por infecciones vaginales causadas por hongos. Y cuando esa vaginitis se vuelve muy, muy frecuente, entonces se manda a hacer algún estudio, etcétera, y sobre todo sale un hongo que se llama Candida albicans. Candida albicans. No quiero hablar más sobre esto porque estoy en el altar, pero lo que sí puedo decir es que muchas mujeres ni siquiera se habían dado cuenta o con el sector salud que habían ido, no se habían detectado que lo que tiene es diabetes, que tiene diabetes, que no tiene o un principio de diabetes, por así decirlo, y que lo que hace es que la orina, al tener azúcar o glucosa, llama a infección, y sobre todo los hongos son los primeros que se aprovechan. Entonces a veces hemos hecho el diagnóstico de diabetes no por tener que sea una mujer obesa o que coma mucho, tenga mucha sed o mucha orina, perdón que sea repetitivo, pero es importante, sino por infecciones de Candida albicans. Entonces tengan cuidado con todo eso. Ahora, es muy importante aclarar si un paciente tiene diabetes o prediabetes. Muchos médicos no creen en el término prediabetes, pero yo al ver la cantidad de enfermos que he visto, sí creo en una prediabetes. Es decir, el enfermo tiene una herencia por parte de papá o abuelos, etcétera, de ser diabético, vamos a suponer. Sus papás son diabéticos, los abuelos son diabéticos, tienen mucha tendencia a producir una diabetes, pero puede ser un paciente prediabético. Y entonces ahorita voy a hablar de las cifras que deben de ser normales. De azúcar tiene que ser normal de 80 a 110. De 80 a 110, no voy a dar muchos términos médicos para que sea un tema sencillo para todos. De 80 a 110 miligramos de glucosa por 100 mililitros, y entonces hay pacientes que llegan con 130, 140, pero no son diabéticos todavía. ¿Cómo es eso si tienen elevada la glucosa? Bueno, lo que sucede es que este tipo de pacientes llegan con la glucosa elevada, entonces les digo dieta rápido, quite usted todo lo que sean refrescos azucarados y demás, etcétera, quite usted todo esto rápido y hágase estos análisis dentro de 8, 15, 20 días, así los voy checando, y vengan usted a ver otra vez y vemos si ya los niveles, y en mucha gente los niveles de glucosa bajaron. Entonces no se dio oportunidad a que la diabetes se disparara siendo prediabéticos. Eso es muy importante. Entonces, si tú te has checado tu glucosa y está saliendo un poco elevada, a lo mejor todavía no eres diabético o no eres diabético, primeramente el Eterno no, pero para que baje, o sea, no se vaya a disparar una diabetes, lo correcto es ponerse a dieta. Y ahorita voy a dar algunos tips. Ahora, vuelvo a repetir, muchos médicos no están de acuerdo con este concepto. Muchos médicos dicen, bueno, arriba de tanto ya es diabetes.
pero hemos visto que no, yo lo he visto que no, que hay oportunidad de que se baje. Si el paciente se cuida en dieta y ejercicio, se le mantiene su glucosa entre 80 y 110 y entonces no se convirtió en un diabético. Ahora, ¿por qué hay esas descompensaciones en cuanto un paciente pueda recibir o pueda tener un aumento de glucosa? Muchas veces el paciente está sujeto a mucho estrés o por X o Z situación, etcétera, que salió de su vida normal. Puede haber un aumento de glucosa porque la insulina no se da abasto por así decirlo, para que entre la glucosa en las células y entonces anda circulando. Ahora, mucha atención a lo que voy a mencionar. El chequeo en orina, pongan mucha atención, porque todavía muchos pacientes o muchos hermanos lo hacen, sobre todo, bueno, a nivel de pacientes. Tienen las tiritas reactivas para la glucosa en orina. Entonces ellos dicen, bueno, tengo mi tirita, ni siquiera el glucómetro, o sea, el piquete para la sangre. Si tengo mis tiritas, yo mejor me checo en la orina, entonces ponen la tira reactiva y sale negativo. Pero ahí hay que tener mucha atención. Miren, si se pone la tira reactiva, va a salir positivo siempre y cuando el paciente tenga de 150 de glucosa hacia arriba. Si tiene de 150 para abajo, aunque ya tiene algo de azúcar bastante, diría yo, 145 ya es bastante, todavía no pasa por el riñón, no la filtra, o sea, la deja pasar, no la deja pasar el riñón más bien. Entonces la tira reactiva sale negativa y dice el paciente, estoy muy bien, quiere decir que no tengo glucosa elevada, ya cuando es diabético pues está bajo control. Pero el problema no es ese, el problema es que de 150 glucosa en la sangre hacia arriba, ya el riñón la empieza a dejar pasar y entonces ahí sale positivo. No sé si fui claro en esto. Sí, pero si tiene 145 hacia abajo, aunque está alta, no sale en la tira reactiva. Y entonces esas tiras reactivas, en lo personal, yo desde hace muchos años, y ahí iba yo a decir siglos, pero no estoy tan viejo, hace muchos años las dejé de usar. Ya no, o sea, para los pacientes no hay que recomendarles eso. Ahora, porque se confían. Un paciente que tenga 145, tiene su glucosa alta, se le está dañando ya su organismo y él piensa que la tiene normal. No, esas tiras ya no hay que usarlas. Ahora, el ayuno. ¿Cómo debe ser el ayuno para checarse un análisis de glucosa? Si se cena lo suficientemente fuerte, es muy seguro que, vamos a suponer que la persona cena a las 8 o 9 de la noche, cena fuerte, al otro día se va a checar sus análisis a las 7, 8, 9 de la mañana, ese análisis va a salir alterado. Entonces se necesita un poquito más de ayuno, o sea, un poquito más de ayuno, más no mucho ayuno, porque si no también nos podemos confundir. Entonces el paciente debe de desayunar, lo que desayuna normal, debe de comer lo que come, dejemos así, yo lo hago así, para diagnosticar realmente. Y le digo al paciente, usted ya no va a cenar, va a tomarse tal vez un té de manzanilla a las 7 de la noche, pero como máximo, y tal vez un pan tostado, algo que no tenga muchas calorías, por así decirlo, o un té, y no se va usted a morir por no cenar. Y al otro día va el paciente, se checa su análisis y entonces va a salir un resultado más serio, más efectivo pues. Pero si el paciente cena y se checa los análisis a las 12 horas o menos, etcétera, ese análisis no va a servir. Va a salir alterado y podemos decirle al paciente, usted es diabético y a lo mejor ni lo es. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es muy importante recomendarle al paciente cómo va a hacer el ayuno, ¿de acuerdo? Si el ayuno lo hace mucho antes, porque hay pacientes que quieren resistirse y dicen, bueno, no, yo nada más voy a desayunar, no voy a comer nada, solamente voy a tomar agua todo el día, hasta las 24 horas me hago mi análisis, o sea, porque ellos no quieren que vaya, ese análisis tampoco sirve, porque puede salir bajo y nos podemos confundir. Entonces el paciente debe de comer, desayunar, comer, máximo un té y sin azúcar, sin nada, a las 7 de la noche, como que siente que toma algo, pero nada de carbohidratos, nada más, menos fruta, como plátano, naranja, que puede aumentar tanto la glucosa,
y al otro día a las 7, 8, 9 de la mañana sacarse su muestra de sangre. Y dice ellos de 80 a 110 por 100 mililitros. Ahora, los pacientes no solamente a veces tienen diabetes, sino que son hipertensos. Y un paciente que tiene diabetes generalmente tiene hiperlipidemia, tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, y entonces se vuelve ya un problema mayor, un conjunto de otras enfermedades, no nada más la pura glucosa elevada. Generalmente el paciente que tiene triglicéridos altos va, ojo, mucha atención a lo que voy a decir, si el paciente tiene triglicéridos altos, va a tener glucosa alta y a lo mejor no es diabético. Estas cosas son muy delicadas. Entonces, si un paciente tiene los triglicéridos altos y sale con la glucosa algo elevada, bueno, yo en lo personal lo que hago es no darle medicina para la diabetes. Primero bajar bien los triglicéridos, ponerlo a dieta. ¿Por qué? Porque los carbohidratos o las grasas se vuelven también en glucosa. No sé si me di a entender. Un paciente que tenga muchos triglicéridos y tenga un poco de glucosa, no decir, tiene triglicéridos y tiene diabetes. No, a lo mejor no tiene eso. Bueno, si ya está diagnosticado de mucho tiempo, ni hablar. Pero si no, si tiene los triglicéridos altos, lo mejor es ponerlo a dieta, que haga ejercicio, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a hablar sobre la dieta. Y entonces bajan los triglicéridos y sin dar medicina para el azúcar, baja la glucosa, baja el azúcar, baja la glucosa. Y entonces no es un paciente diabético. Esas cosas han confundido tanto, sobre todo a nivel del sector salud. No estoy criticando el sector salud X o Z, no, simplemente es la cantidad de volumen de pacientes que llegan y entonces por la rapidez que tiene el médico de prescribir no le da tiempo de hacer una buena historia clínica. Ahora, hay causas hereditarias, se trae la herencia, el paciente trae la herencia y es ahí donde nosotros tenemos que poner cuidado como mesiánicos. Y es ahí, valga la redundancia, donde entran las maldiciones, porque la diabetes no puede ser una bendición, es una maldición sobre la persona. Entonces, he tenido la oportunidad de ministrar personas que se volvieron hermanos en la Torá, Ajim o Ajayot, que iniciaron con diabetes, y no con prediabetes, ya una diabetes como tal. Y entonces al ministrarse se le dice, se rompen todas las maldiciones, escuchen los audios de liberación demoníaca 1 y 2, escuchen los audios y los apuntes de maldiciones, está en la página gozoypaz.mx. Y yo lo que les digo como doctor, pero ya como Roe, pues, sobre todo si son hermanos, entonces decirle, tú mismo vas a renunciar a esa enfermedad, tú mismo vas a renunciar a esa enfermedad, tú vas a romper toda maldición hereditaria sobre tu vida, sobre esta maldición. Y entonces les hago decir una oración. Abacados, para los nuevecitos Padre Santo, Abacados, Veshengado Yahshua Mashiach, en el nombre de Yahshua Mashiach, yo rompo toda maldición de diabetes y renuncio a esta enfermedad. Abba, yo no quiero esta diabetes, por favor, ten rajamín de mí, yo renuncio a la diabetes. Créanmelo, si quieren creerlo, créanlo. Yo sé que creen en los milagros que hace Yahshua, no el Roe, Yahshua, que mucha gente se le ha normalizado la glucosa. Es decir, lo importante es actuar y actuar rápido, porque la diabetes no es una bendición, vuelvo a repetir. Platicaba yo que entonces son pacientes que tienen la presión alta, tienen colesterol alto, tienen triglicéridos altos, tienen obesidad, no siempre, y lógico, tienen el aumento de la glucosa. Entonces, puede ser, en sí la diabetes se puede deber a 1000 cosas. Todos reconocemos que está elevada la glucosa, que el paciente tiene ciertos síntomas o que es muy comelón, etcétera, etcétera. Entonces hay un audio que le titulé Glotonería, y esto lo digo con mucho amor y respeto. Es bueno que no seamos glotones, de esa manera nos mantendremos en el mejor peso, o sea, en un peso ideal. Entonces, atención, puede deberse a una deficiencia de la secreción de insulina por el páncreas, porque el que produce la insulina es el páncreas, que está aquí prácticamente. Entonces, si el paciente no está produciendo demasiada insulina, la insulina lo que hace es esto, lo voy a decir sencillo, es atrapar la glucosa y meterla a la célula. Entonces hagan de cuenta que este vaso de agua es una célula.
Una célula nerviosa, una célula del hígado, una célula del vaso, una célula del intestino, una célula de músculo, etc. Entonces, lo que hace la insulina, lo estoy diciendo muy sencillito, perdóneme. Por si alguien es médico, perdóneme, pero quiero que se entienda claro el tema. Entonces, la insulina lo que hace es atrapar la glucosa y meterla a la célula para que esa célula funcione bien. ¿Qué es lo que pasa al faltar insulina? No hay insulina. Lo estoy diciendo muy sencillo, vuelvo a repetir. No hay quien atrape esa glucosa para meterla a la célula. Entonces, como no hay insulina, la glucosa está circulando en la sangre. ¿Ahora se entiende? Porque no hay quien la meta a la célula. Y entonces el paciente va, estira su brazo, le toman la muestra de sangre y lógico que como no hay insulina, la glucosa sale altísima. Hasta un coma diabético. Y eso es bastante grave. Entonces, o puede deberse a otra cosa, a una resistencia a la insulina. Es decir, que la insulina no está cumpliendo su función, ya hay una resistencia a la insulina, aunque haya insulina. Voy a explicar un poquito esto. Entonces, ¿qué es eso de que haya insulina? Una resistencia a la insulina. Si hay insulina, ¿por qué no la mete a la célula? Entonces, hay una insulina endógena, o sea, que es la insulina que produce el páncreas, que es producida, lógico, por el propio cuerpo, no me estoy refiriendo a inyectarle insulina, pero esa insulina es inadecuada. No sirve, es una insulina que no es buena y no va a evitar la hiperglucemia, no va a evitar que suba la glucosa, o sea, no va a hacerla entrar a la célula. Entonces, esto es debido a un incremento de las necesidades, debido, por ejemplo, no la captan, digamos, las células, o no puede, es una insulina que no es buena, en pocas palabras, para meterla a la célula. Ahora, todos necesitamos glucosa en las células cerebrales para que funcionen bien, estemos pensando, tengamos buena memoria, etcétera, 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 etcétera. Pero es muy importante también la insulina en los músculos para que tengamos fuerza y demás. Es muy importante la insulina hasta en todos lados, desde la glucosa, llega a todos lados, pero tiene que haber alguien que la introduzca. Entonces, la resistencia a la insulina es cuando es una insulina pero no es la adecuada. Ahora, la mayoría de personas de 40 años hacia arriba, si no hacen ejercicio, son sedentarias, o sea, no hacen ejercicio y demás, entonces van a acumular mucha grasa abdominal. Es decir, la grasa abdominal es un peligro inminente para un infarto. La grasa abdominal, mientras menos tengamos grasa abdominal, va a ser mejor. Entonces, por lo tanto, cuidemos mucho la dieta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, volviendo un poquito a la resistencia a la insulina, es una insensibilidad tisular, es decir, esta célula también puede ser que esté dañada o estén dañadas las células y no capten, o sea, no puede haber esa insulina que llegue y meta la glucosa. La resistencia a la insulina es hablar de 3 libros de este tamaño. Y nos llevaría mucho tiempo, pero así en sencillito. Entonces, falta de insulina o resistencia a la insulina. No sirve la insulina para meterla a las células. Y ojo con mucha atención, amados Sahim, listos, con la grasa abdominal. Mientras menos grasa abdominal tenga una persona, va a ser mejor. Porque también la grasa abdominal hace que suba la glucosa en la sangre. Entonces podríamos hablar muchas cosas más profundas de la insulina y todo eso, pero yo creo que no es conveniente para un tema así, dado en una keila. Entonces voy a hablar de algo que se ve a diario. El paciente lo primero que presenta es fatiga, se cansa mucho. Tiene mucha sed, recuerden, tiene mucha orina, eso le causa una deshidratación, aunque aparentemente esté hidratado, aunque coma mucho, pero tiene fatiga. ¿Por qué? ¿Por qué tiene fatiga? Porque la glucosa está circulando. Y yo dije, o sea, si necesitamos, por ejemplo, energía en los músculos, entonces si un paciente no tiene suficiente glucosa en su cerebro, en su corazón, en sus arterias, en los mismos músculos, se va a sentir cansado, porque no tiene glucosa dentro de las células, tiene glucosa en la sangre y anda circulando, pero anda sin ningún sentido. Entonces,
la fatiga es lo primero que se ve. Entonces, si a un paciente con fatiga lo primero que se le mandan son vitaminas y no se le manda a checar la glucosa, estamos en un error. Por eso todos debemos de checarnos mínimo una vez al año, y los que ya pasamos ciertos años, 2 veces al año, etcétera, estarnos checando constantemente niveles de glucosa, niveles de triglicéridos, niveles de colesterol, de ácido úrico. Y ya también, desde luego, en un paciente que tiene una diabetes declarada, bueno, checamos urea, creatinina, nitrógeno ureico, nitrógeno proteico, etcétera, etcétera, para ver el estado del riñón, Ahora, los pacientes muchas veces, aparte de las infecciones que yo decía a nivel vaginal, van a tener mucha infección urinaria. Es lo primero que van a tener, infección urinaria. Entonces, el paciente que llega con una infección urinaria, que tenga ya unos 25, 30 años, con la alimentación que se lleva ahora, o que lleva la gente que no conoce Torah, lo correcto es checarle su glucosa. Generalmente se vuelve un medio de cultivo las bacterias, el Proteuso X19, que es uno de los que más ataca el riñón, las vías urinarias, o algún otro tipo de microbio, de microorganismo, de bacteria. Entonces, vías urinarias infectadas, hay que checar glucosa, porque realmente se va a encontrar elevada la glucosa ahí. El paciente, como no tiene una... explico esto a mis pacientes. Permítame correr tantito para acá estos apuntes, y yo les digo en mi consultorio, les digo, ¿ve mi escritorio? Sí, doctor, está limpio, se da cuenta, tiene un cristal mi escritorio. Pero si yo pongo tantita azúcar acá o tantita miel, ¿qué es lo que sucedería? Me dicen los pacientes, al ratito habrá moscas. Sí, le digo, al ratito va a haber mucha mosca. Y es probable que no se sepa ni de dónde salen hormigas, y haya arañitas, etcétera, no sé, algo así. Entonces les explico de esta forma para que ellos vean que la glucosa, el azúcar como tal, llama a infección. O sea, llama a infección. Entonces, una persona que tenga elevada la glucosa va a tener infección de vías urinarias. Ese ejemplo yo les pongo a los pacientes y les digo, por eso le voy a mandar a checar estos análisis. Desgraciadamente, muchos pacientes llegan ya con los dientes flojos por el exceso de glucosa, se pierde todo tipo de calcio, hay una descalcificación en el paciente con diabetes, por eso se aflojan los dientes, y es una etapa ya avanzada de diabetes. Entonces, si un paciente es recién diagnosticado, al menos que sea hermano, en Yahshua Mashiach, romper maldiciones y hacer que renuncie a esa enfermedad. Y al menos yo he visto muchos casos donde la diabetes ya no progresó. O sea, no se hizo diabético el paciente, en pocas palabras. Pero si llegan ya con los dientes flojos y demás, ya es otra condición. Ahora, el paciente con diabetes va a tener, tanto en hombres como en mujeres, y quiero hablar esto de una manera muy seria, tienen disfunción sexual, ya no pueden tener bien el funcionamiento de sus aparatos reproductivos. Tienen disfunción sexual, entonces lo primero que van a hacer es ir a la farmacia y pedir algo para la impotencia, disfunción eréctil y demás, pero no les va a funcionar eso hasta que no sea bien tratada la diabetes, si no es que ya la tienen, o si la tienen, perdón, porque ninguna medicina va a funcionar si la glucosa está alta. Mientras la glucosa está alta, entonces algo de lo que más se quejan los pacientes diabéticos es por disfunción sexual. Ya no pueden tener sus relaciones de amor, al menos que sean creyentes, etcétera, normales. Empiezan los problemas de retina. Hay un problema grave que se llama retinopatía diabética, y es ahí en donde entramos en decir que un paciente sí puede quedar ciego, perder la vista. Vemos, por ejemplo, exudados cotonosos. Los exudados cotonosos son con el oftalmoscopio y dilatando la pupila, se ven como algodones. Entonces, aparte de la retinopatía diabética, afectaciones en la mácula, que es el centro de la visión, o algo más sencillo, pero también que es complicado, las clásicas cataratas por diabetes. Entonces es muy importante, el paciente ya no ve bien, ve borroso, necesita una cirugía
de segmento anterior del ojo y ponerle un lente intraocular, eso lo hace un oftalmólogo especialista cirujano, etcétera. Entonces ya se complicó la situación, ya no nada más es que tenga la glucosa alta, hay que vaya mucho al baño, que tenga mucha sed, etcétera, y que tenga mucho apetito. No, ya empezaron problemas mayores. Por eso decía en un inicio, para la redundancia, bueno, le damos la medicina ya. El problema es si va a cumplir realmente el paciente con ese tratamiento. El 95% de los pacientes no se cuida. Es un problema grave de salud a nivel mundial. Ahora, causa vasculitis, es lo que les decía yo en el inicio, va a causar una vasculitis, la diabetes, entonces eso va a causar una mala circulación. Los vasos, como es un paciente obeso, como es un paciente que tiene grasa abdominal, como es un paciente que tiene colesterol y triglicéridos, y unido eso al daño que causa la glucosa en las paredes de los vasos sanguíneos, se van a ir cerrando, y entonces es donde viene el famoso pie diabético o la clásica gangrena. Es decir, el vaso, un vaso capilar o un vaso sanguíneo arterial, etcétera, de este, digamos, de este diámetro, con el daño que sufre. Porque ese es el problema, decíamos, vuelvo a repetir, perdón, damos la medicina y decíamos, ya se arregló el problema, pero no se arregla en sí, sí que se arregla siempre y cuando el paciente se cuide, pero como no se cuida, la glucosa va a empezar a despulir las paredes, por así decirlo, va a causar un problema. Todo lo que termina en itis es inflamación, otitis, inflamación del oído, rinitis, inflamación de la nariz, amigdalitis, etcétera. Entonces, esa vasculitis, bueno, ya tiene las paredes del vaso sanguíneo dañadas. Ahora, agregamos colesterol, lo cerramos más. Agregamos triglicéridos, lo cerramos más. Y llega un momento en que se obstruye y entonces viene la falta de circulación, un dedo se empieza a poner amoratado, totalmente cianótico, es la palabra correcta, y entonces murió el dedo. ¿Sabe qué? Se le tiene que amputar el dedo porque si no eso va a seguir avanzando. Y la amputación muchas veces tiene que ir más arriba de donde ya está el daño, porque el vaso ya está cerrado acá. Si se amputa el dedo nada más, bueno, pero hay que amputar un poquito más arriba porque el daño interno ya está hecho más arriba. Si no se hacen entonces múltiples operaciones, esto es muy difícil hablarlo. Yo desde hace tiempo que ya no lo hago, ya entrando ministrando Torah yo ya no me dedico a eso. No tiene nada de malo, es una cirugía, pero vamos, ya como Roe cambian las cosas. Ahora, llegar a perder un dedo o varios dedos o el pie o hasta la rodilla o toda la pierna por no cuidarse, vamos, eso sí es pecado. Eso sí es pecado, porque nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Y ustedes dirán, pero fue culpa de la diabetes. Sí, pero de una diabetes mal cuidada. Ahorita voy a comentar esto. Tengo pacientes que tengo 30 años de tratarlos con diabetes, muchos de ellos trabajan todavía, porque entraron más viejos, digamos, o más de mayor edad, en Teléfonos de México o en la Comisión Federal de Electricidad. Suben y bajan postes para poner cables y demás, pero son pacientes muy bien cuidados y no tienen problema con su diabetes. ¿Por qué? Porque se cuidan mucho. Entonces, ver personas que siguen viviendo, y otros ya murieron, personas que siguen viviendo con una calidad de vida, ¿por qué no decirlo? Aceptable, buena, ¿verdad? No excelente, pero sí muy buena, porque se cuidan, y ver que otros ya partieron o que ya murieron porque no se cuidaron, eso sí se considera pecado, digamos, atentar contra el templo del Ruach HaKodesh, sobre todo en los creyentes, lógico. Ahora, el paciente no siempre, si fue muy gordito, puede adelgazar, y eso ya lo había explicado en otro tema. Adelgazan porque orinan muchas proteínas. Entonces, en un análisis de orina vamos a encontrar muchas proteínas, eso se llama proteinuria. ¿Qué son las proteínas? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y eso es lo que hace la masa muscular. Entonces, el paciente, como está orinando ya esas proteínas, entonces pierde masa muscular, y entonces un paciente que pesaba, no sé, 100 kilos, después llega a pesar 80, y el paciente aparentemente se pone contento porque dice, estoy bajando de peso, doctor, pero eso es grave, porque el riñón ya se está dañando. Entonces,
tienen que bajar de peso, pero no porque orinen proteínas, sino porque se pongan a una dieta y hagan ejercicio. Ahora, ¿cuál es la cifra, digamos, aceptable, por así decirlo, para pensar que un paciente no tiene diabetes? Si dije que entre 80 y 110. Un paciente arriba de 126, hacia arriba pues, ¿verdad? Ya se puede considerar que puede tener diabetes. Empieza con la boca seca, sobre todo en las noches. Se queja de que la lengua la siente muy seca, a pesar de que toma mucha agua. Lógico, se levanta muchas veces a miccionar durante la noche, sea hombre o mujer. Entonces, 126 hacia arriba, cuidado. Es mejor hacerse un buen chequeo y ver que no progrese esa diabetes. Ahora, es importante hacer ejercicio, es muy importante. Hace relativamente unos años empezamos a checar algo que se llama hemoglobina glucosilada. No es glicosilada, inclusive algunos artículos médicos en varias revistas siguen diciendo glicosilada, pero no tenemos glicosa, tenemos glucosa. Entonces la hemoglobina glucosilada también ya la empezamos a checar. ¿Pero por qué checamos, aparte de la glucosa, la hemoglobina glucosilada? Si con la glucosa es más que suficiente. Bueno, el paciente que ya tiene varios años de ser diabético, la hemoglobina glucosilada nos va a servir para ver el estado, ese es el estado del paciente, cómo se encuentra el paciente. Entonces, esto se debe a la condensación, es un poquito difícil explicar, no enzimática de moléculas de glucosa por grupos aminolibres, así se denomina en medicina. Entonces, eso se concentra en la globina que está en la hemoglobina. Entonces, aparte, si tú has oído ese análisis, es bueno checarlo, sobre todo en un paciente que ya tiene muchos años. Entonces, no nada más checamos la glucosa, sino checamos la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a saber más el estado del paciente, es decir, refleja el estado metabólico de la persona. Hay un síndrome que se llama síndrome X en los libros de medicina desde hace muchos años. Es cuando el paciente tiene presión alta, colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto, lógico, glucosa alta. Es un síndrome que, porque signo es algo que se ve, una cortada, síntoma es algo que se siente, más no se ve, un dolor de cabeza no se ve. Y un síndrome es un conjunto entre signos y síntomas. Entonces, por eso checamos la hemoglobina glucosilada, porque nos da un panorama mayor de ver cómo está ese paciente, cómo está funcionando su riñón, por ejemplo. Ahora, se debe de ajustar el médico también a los recursos que tenga el paciente. Ese es un análisis un poquito más caro, pero vale la pena que se lo cheque. Una vida tranquila, cuando menos que no tenga mucho estrés, el paciente va a hacer, que es más difícil en estos tiempos, pero va a hacer que su diabetes o su glucosa, se mantenga más estable. En un ambiente hogareño, que no es de hogarse, de pleitos, o sea, hay pleitos, hay gritos y demás, va a ser muy difícil que el paciente mantenga su glucosa normal, porque eso también dispara la glucosa. Es decir, la insulina se va a volver insuficiente, entonces se va dañando todo el organismo. Ya vimos que daña los dientes, por ejemplo, hay una descalcificación y prácticamente hay pacientes que han perdido toda su dentadura y eso es una pena. Hay pacientes que han perdido la vista, que no se operaron a tiempo una catarata, la catarata se encarnó, después se la quisieron quitar y hubo más problemas o complicaciones en la cirugía. Casi ahora ya no ocurre eso, pero hay que tener cuidado con eso. Que tiene una retina que está alterada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hay del rayo láser para evitar la ceguera? Sí es bueno. Ahorita quiero quitar varios mitos, porque en sí el rayo láser lo que va a hacer es fijar la retina, etcétera, y evitar que se siga, se pueda provocar un desprendimiento de retina por el daño que ocurre cuando la glucosa está muy alta. Es decir, todo lo que toque el azúcar lo va a echar a perder. Entra ahí otro problema como el de la oxidación, y les recomiendo ver el video en el canal de YouTube Shalom 132 sobre la oxidación. Entonces, nosotros debemos de dar un tratamiento integral. Ahora,
¿Qué es lo primero que debemos de hacer o que debe tener en cuenta el paciente? Controlar su glucosa, controlar su glucosa. Una dieta baja en carbohidratos. ¿Qué es lo que son los carbohidratos? Los azúcares. Quitar el azúcar. Pero no irse a una dieta que lo mate de hambre, eso no debe de ser. Porque a veces llegan los pacientes y me dicen, oiga, sin criticar a X o Z, a nadie, es un decir. Pues llegan y me dicen, me quitaron la tortilla, me quitaron el pan, me quitaron los frijoles. ¿Qué va a comer? Tiene que comer, el paciente tiene que comer. Se necesita cierta cantidad de carbohidratos, pero hay que calculárselo según su estatura, su edad y para que vaya bajando de peso. Entonces lo primero es quitar los carbohidratos. Nada de azúcar, disminuir de peso, lógico. Ejercicio, mucho ejercicio. Empezamos con caminatas de 20 minutos, la persona se cansa, se tiene que poner unos zapatos cómodos, unos tenis, etcétera, etcétera. Evitar el sedentarismo a como dé lugar, se tiene que hacer ejercicio. Ahora, se tienen que evitar las grasas, porque muchos pacientes dicen, bueno, ya no estoy comiendo azúcar, pero entran en su dieta más grasa de la normal, como que tratan de compensar una cosa con otra. Dicen, bueno, ya no como azúcar, pero me voy a comer estas frituras. Todo lo que sea grasa se convierte en energía, o sea, el hígado lo convierte en carbohidratos, por así decirlo, en energía, en glucosa. Entonces va a resultar peor, de todas maneras. Ya quitó el azúcar, pero empieza a comer grasas. Y aunque sea kosher, no estoy diciendo que sea puerco, no, pero aunque sea kosher, lógico, va a aumentar la glucosa. Tiene que comer de carnes, de preferencia carne blanca, como el pollo y el pescado, y si es mesiánico, lógico, kosher. Ahora, lo que ayuda muchísimo, los japoneses, hace tiempo vino un grupo de japoneses aquí a México y dijeron, vamos a estudiar los nopales. Creo que eso lo ministré en un audio. Y entonces dijeron, los nopales bajan la glucosa. Y empezó una fiebre de nopales por todo el mundo. Pero no es que bajen la glucosa, es que es fibra. Y entonces si tú y yo comemos fibra, que no nada más son nopales, puede ser jícama, puede ser jitomate, avena, linaza, lo que ya he ministrado, es uno de los videos más vistos en YouTube. Lo que va a hacer la fibra es que lo que comamos lo va a absorber como esponja y entonces eso se desecha, no llega a la sangre, no sé si me di a entender. Y entonces empezaron a llevar nopales hacia Japón, casi nos dejan sin nopales aquí en México, pero la idea es que no es que cure la diabetes y después empezaron a vender cápsulas de nopal, eso no sirve para nada. La cuestión es la fibra. Entonces, tú que eres diabético, ¿qué te aconsejo? Bueno, unas buenas cucharadas de avena durante el día. Eso va a hacer que baje mucho más la glucosa. Ahí tienes el video que se ve mucho, aceite de olivo, linaza, avena, etcétera. Es uno de los más vistos. Ahora, se tiene que controlar el colesterol y los triglicéridos, porque si no se controlan los triglicéridos, sigue alta el azúcar, la glucosa. Entonces tiene que haber una baja de triglicéridos. Se puede tomar omega 3 kosher, sí lo hay. Aquí en México es un poquito difícil conseguirlo. Algo tan sencillo como ir al mercado y conseguir salvado. Muchos dicen, pero ¿cómo voy a comer eso? Eso lo comen los animales. Pero el salvado es buenísimo, es una fibra y es muy barato. Vete a comprar mañana tus buenos kilos de salvado, ¿sí? Y entonces comes salvado, trae mucha vitamina B, ¿saben? Trae mucha vitamina B y es una buena fibra. Entonces se absorben grasas, se absorbe glucosa, etcétera, cosas que en un momento dado nos pueden hacer daño. Desde luego considerar la avena, frijoles del que quieran, frijoles, alubias, etcétera, también habas, etcétera, etcétera. Ahora, lo primero que, bueno, esto ya hablando un poquito más en serio, cuando a un paciente se le dice, usted es diabético, la mayoría empieza a llorar, ahí en el consultorio. No, yo no quería ser diabético, doctor, yo no quería ser diabético, pero desgraciadamente usted es diabético, pero se va usted a controlar muy bien si usted quiere. Si usted quiere, yo le voy a dar buena medicina, pero depende de usted. Y entonces hay que ayudarlos. O sea, hay pacientes que me dicen, no me quite el dulce, doctor, no me lo quite.
Entonces hay, por ejemplo, la sucralosa se puede usar, Entonces, aunque la sucralosa también está sacada de la caña del azúcar y demás, hay varios, ahora se está utilizando stevia, etcétera, que es una planta, etcétera, un poquito más de glucosa, pero de esa manera puede endulzar su café, su leche, etcétera, y de esa manera puede bajar la glucosa. Entonces no se le está quitando. Hace mucho tiempo todavía a mí me tocó dar unas pastillitas que se llamaban sacaril. Entonces yo le decía, eran efervescentes. En algunas farmacias todavía se logran encontrar. Le decía yo, por cada cucharadita de azúcar que usted ponía a su café, ¿cuánto le ponía a usted? ¿2? Sí, 2. 2 pastillitas de sacaril. Y hubo una época que desgraciadamente se hizo la guerra contra la sacarina, que causaba cáncer. No causa nada de eso. Pero ahora ya casi no se utiliza mucho la sacarina, sino la sucralosa. Y no hay problema con la sucralosa, no hay problema para nada de que aumente la presión o cause problemas demás. La piel del diabético, el diabético se tiene que cuidar mucho su piel porque es una piel reseca. Y sobre todo en las piernas tienen que estar bien lubricadas. Tiene que tener bien lubricados sus pies el diabético, tiene que cambiarse los calcetines diario para que no acumule infección. El problema es que el diabético tiene una piel reseca, se cuartea, entran microbios, se infectan y causan problemas. Y entonces, aparte de puede provocar independientemente de lo que yo expliqué de la vasculitis, que se va cerrando el vaso por varios factores, puede provocar un pie diabético o una úlcera diabética, más si tiene varices el paciente, etc., todo se complica. Entonces lo mejor es siempre tener, yo les explico así, esta es su rodilla, bueno, usted se va a poner su crema y desde luego entre los dedos, bien, que esté bien lubricado. Hay cremas ahora que traen ginkgo biloba, que es un vasodilatador, y eso ayuda a que siempre estén dilatados los vasos para evitar la obstrucción. Desde luego, cuídase la dieta, el ejercicio, todo lo que explicamos. Ahora, hay cantidad de medicamentos, simplemente lo voy a mencionar, pero no lo anoten porque esto ya es totalmente médico. O sea, todo este tipo de medicamentos tiene que ser prescrito por fuerza, por un médico. Nadie puede ir y llegar y pedir algo así nada más. Entonces, hay tanta variedad de medicamentos ahora, por ejemplo, las biguanidas es lo más básico, la metformina. La metformina, entonces nosotros se calcula la cantidad de la metformina por la necesidad que va a tener el paciente, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es que produce la metformina lo que va a hacer es que va a disminuir la insulina producida por el hígado, va a disminuir el colesterol y los triglicéridos. Y entonces ahí estamos pegando a 3 cosas solamente con un solo medicamento. Hay otro tipo de medicamentos como las sulfonilureas. Las sulfonilureas, por ejemplo, como la glibenclamida, y hay otra que se llama clorpropamida. Lo que va a hacer la glibenclamida, es aumentar, eso aumenta la secreción de insulina. ¿Y por qué dije de la otra que va a disminuir la insulina, pero la insulina hepática? Y entonces esto solamente ya debe ser un médico, tu médico de confianza, quien se encargue de prescribir. Han salido medicamentos como las glitazonas, y las glitazonas van a aumentar la captación de glucosa por la célula muscular. Este es un tipo de medicamentos más modernos, es mucho más caro, pero lo que va a hacer es que va a bajar la cantidad de glucosa porque la glitazona lo que va a hacer, en este caso la roxiglitazona, que es lo que utilizo, va a hacer que la insulina meta la glucosa a la célula. Son medicamentos más sofisticados, mucho más caros, pero valen la pena en un momento dado. Depende también el paciente, su condición económica, su peso, todo. Ahora, hay otro tipo de inhibidores, por ejemplo, de alfa-glucosilidasas. Es un término que a veces hasta cuesta trabajo pronunciar, y es la clásica acarbosa que se toma antes de cada alimento. Solamente un médico lo puede prescribir, recuerden. Y entonces se le dice, se va usted a tomar una tableta con el primer bocado de cada alimento. Y eso solamente por médico, amado Sahim. Hay otros medicamentos más modernos como los potenciadores de incretinas, y eso solamente un médico. Entonces, todos estos medicamentos se pueden combinar y no llegamos a la insulina.
Es decir, ahorita, en la actualidad, casi, no dije todas, casi, prácticamente la insulina porcina ya está siendo, la porcina y la bovina ya casi no se usa, pero todavía hay mucha insulina de esa. Y, ojo, atención para los que son mesiánicos. La situación está que, no va a ser porcina la insulina, no va a ser bovina, que podría ser kosher. Pero si se mete insulina humana, que es la que se está usando ahora, la insulina humana es la que más se usa ahora. Ya no porcina tanto, pero todavía. Ya no bovina, pero todavía. Pero más la humana. Entonces, estas insulinas humanas están alteradas por genética. Pongan atención a esto. Me gustaría que repasaran el tema de los trasplantes de órganos que se dio acá. ¿Sí recuerdan? Entonces, si se le va a aplicar al paciente, teniendo tantos métodos que están sacados de plantas, como los que mencioné hace un momento, biguanidas y demás, etcétera, tantos medicamentos sacados de plantas que son limpias y puras y que no hay ningún problema, utilizar una insulina humana alterada por genética, porque no es una insulina así nada más, no, está alterada por ingeniería genética. ¿Sabemos de quién viene esa insulina? ¿Qué tipo de vida llevó? Recuerden que todo va, no importa que me critiquen un poco más varias personas, dicen que veo demonios por todos lados, es que los hay por todos lados, Yahshua Mashiach les reprenda. Si vamos a inyectar a un paciente una insulina humana alterada por genética, desde ahí ya estamos llevándole maldición a una persona. Y no hay necesidad de eso. En este tipo de diabetes tipo 2, no hay necesidad de eso, que es la más común, Entonces, a veces utilizamos una metformina, utilizamos glibenclamida, utilizamos metformina y glibenclamida, o metformina y clorpropamida, y el paciente se mantiene bien. Y no llegamos a utilizar una insulina. Porque de todas maneras, no es porcina, ok, no es bovina, que puede ser kosher, ok, pero es humana. Y entonces por eso les recuerdo o les recomiendo el tema del trasplante de órganos. Ahora, el paciente que tiene diabetes, hagan de cuenta que esto es un nervio. Y entonces tiene una capa que se llama mielina. Y esta capa, hagan de cuenta que es como si, yo le explico a mis pacientes así, es como si yo agarrara una navaja y le quitara esa capa al nervio. No sé si me entienden, sí, ¿verdad? Entonces el nervio va a quedar como un cable pelado así, y entonces lo que va a suceder es que va a tener una neuritis o polineuritis diabética. Le van a doler las piernas, le va a doler todo, etcétera, llega con dolor de todo tipo porque ya se acabó esa capa. Entonces lo que hay que hacer es dar vitamina B. Todo diabético, de preferencia, darle unas vitaminas, y si tiene ese polivitamínico o vitamina B, para que vuelva a recubrirse los nervios, porque muchos pacientes llegan por el dolor, no tanto por que tengan mucha sed y lo demás, o infecciones, no soportan los dolores por la polineuritis diabética. Hay que darles calcio para evitar hasta perder los dientes. Zinc, el zinc ayuda mucho y se ha olvidado mucho de ese mineral, y hay que darlo junto con cobre, porque si se da zinc solo y a dosis elevadas y falta cobre, entonces hay una descompensación. Mucha vitamina A, la vitamina A, el retinol, para la visión y para la piel. O sea, yo le explico a mis pacientes, la vitamina A es la vitamina de la vista, del cabello, de las uñas, o sea, todo lo que sea uñas, etcétera, de la piel, la vista, etcétera. Tome usted vitamina y le receto su vitamina. Vitamina E, otro antioxidante o un antioxidante igual que el zinc. Y desde luego el control del peso. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo a repetir, a nadie le gusta que le quiten el dulce. Gracias a la Abacados, con la nueva tecnología que hay en lo bueno, hay muchos alimentos que son libres de azúcar. Entonces podemos echar mano de esos como un gusto, un chocolate libre de azúcar, etcétera, etcétera. Y de esa forma el paciente se siente contento. He tenido pacientes durante muchos años que les he dicho, mire, usted
Yo sí les digo que tienen que dejar de comer carne de puerco y otras cosas, que va a comer con unos camarones más que toda la inmundicia del mar, etcétera. Entonces, o del río. Entonces, le digo, guarde usted su dieta y el fin de semana destrámpese un poquito, o sea, coma un poquito de más, dese un gusto. Pero sí, a pesar de que ellos no creen en la Torá, de nuestro Elohim Yahweh, yo les marco que coman limpio, pues, para que no tengan, porque comer camarones, ¿qué beneficio le va a dar a alguien más que colesterol e infecciones como tifoidea y demás? Porque lo he comentado, si en una pecera está totalmente sucia y metemos un camarón, la limpia la pecera, porque se come toda la inmundicia. O sea, el camarón es algo de lo peor. Entonces, ellos se destrampan un poquito, por así decir, van a comer un poquito más y vuelven otra vez al iniciar la semana, que la semana empieza el domingo. ¿Es así? Entonces, ya ellos, pero como ellos no saben de Shabbat ni demás, destrámpese usted un poquito el fin de semana, pero cuídese, el lunes vuelve usted otra vez a su dieta. Sí, doctor, y se mantienen muy bien, muy bien. Pacientes que tenían 350, 500 de glucosa, los ve uno con 120, 110 de glucosa, eso está excelente, está muy bien, se mantiene muy bien. Ahora, se tiene que tener buena higiene bucal. Es algo de lo que se han hecho muchos comentarios de cuáles son los artículos más contaminados en una casa: los trapos de cocina, las fibras para lavar los trastes, los cepillos de dientes, entre otras cosas. Entonces, el cepillo de dientes se tiene que dejar enjuagarlo bien, etcétera. Tiene que tener una buena higiene bucal el paciente y de todo tipo, porque si por comer dulces viene una caries, que no se necesita tener glucosa elevada, va a provocar una destrucción total del diente. Tiene que tener buena higiene de los pies y al cortar las uñas con mucho cuidado. Mucho cuidado. El paciente, si no ve bien, tiene que auxiliarse con otra persona, no dar cortes donde se pueda lastimar y se puede empezar un problema grave en los pies. Se tiene que cambiar calcetines diario, tiene que utilizar zapatos no ajustados, o sea, de evitar todo lo que pueda hacer contraer la circulación. Ahora, la piel es muy importante cuidarla porque vemos úlceras graves en las piernas, eso es muy importante. Hay una diabetes, pasando a otra tipo de diabetes, no nada más la tipo 2, sino la diabetes del embarazo. Muchas mujercitas que están esperando bebé tienen una diabetes especial que se llama diabetes del embarazo. La causa es desconocida. Bueno, nosotros como mesiánicos ya sabemos muchas cosas, a qué viene todo esto, pero la paciente no es diabética. Se embaraza y empieza a elevarse la glucosa. Entonces, se controla muy bien, el bebé nace muy bien y se le quita esa diabetes del embarazo, o sea, esa hiperglucemia, cuando da a luz. Da a luz y la glucosa otra vez hacia lo normal. Los libros médicos, o si tú buscas en internet, yo no me dedico a eso, buscar temas de ese tipo en internet, porque hay mucho mito y mucha basura, etcétera. Realmente no se sabe, te voy a decir algo serio, no se sabe por qué se eleva la glucosa durante el embarazo. Pero lo que sí podemos saber es que hay muchas cosas de origen espiritual malo. Entonces, ministrar, si son mesiánicas, ministrar, etcétera, romper maldiciones y demás. En el caso de una paciente que no es creyente, bueno, presente su diabetes de embarazo, controlamos la glucosa y demás, evitamos ingesta de carbohidratos, todo lo que ya expliqué. Ahora, cuando un paciente, por ejemplo, otro tipo de diabetes es la diabetes por corticoides, la cortisona aumenta mucho la glucosa, o por betabloqueadores como el atenolol o el metoprolol, aumenta mucho la glucosa. No siempre, pero en la gran mayoría de los pacientes aumenta mucho la glucosa. Esos medicamentos se utilizan para la presión alta. No siempre, pero pueden provocar. Entonces, ante la duda, bueno, esos se retiran y entonces se observan buenos resultados. Entonces, un paciente no tiene glucosa elevada, pero fue por un dolor, por ejemplo, de ciática.
¿Se han oído la ciática? Es un nervio que pasa por la pierna, etcétera, en las sentaderas de la pierna y causa mucho dolor porque es un pellizcamiento del nervio. Y entonces el médico quiere que el paciente se sienta más rápido, viene y entonces le empieza a recetar cortisona. Se va a sentir bien, pero al cabo de unos días, si sigue la dosis de cortisona, va a aumentarse la glucosa. Entonces, bueno, el consejo es nunca recibir cortisona así nada más porque sí, no también poner la cortisona como algo satánico, pero eso está en los ojos. Hay gotas que tienen cortisona, son muy buenas, están indicadas, pero no más de 5 días, etcétera. O sea, hay ciertas condiciones. Entonces, no encasillarnos en algo, pero tú que eres diabético, cuídate y chécate tu diabetes, y si te controlas con mucha fuerza de voluntad, vas a ver que te va a ir muy bien. Ahora, el paciente diabético, y con esto voy terminando, el paciente diabético, entonces ya vimos que es un paciente que puede tener 1000 cosas al mismo tiempo, es un decir, presión alta, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, problemas ya de la circulación de los pies, etcétera. Entonces, evitar todo ese tipo de complicaciones rápido. Ahora, la mayoría de los pacientes diabéticos hacen esto, desgraciadamente. Comen lo que se les recomienda, calculado por 1800 calorías o 2500 calorías, según el tamaño, etcétera, de la persona y demás. Pero como le es insuficiente y estaba acostumbrado a más comer, entonces se le hace muy sencillo a media mañana comer algo que no es conveniente, la clásica comida chatarra, etcétera, encargar una pizza, etcétera, una hamburguesa, etcétera, y entonces se dispara otra vez la glucosa. Ahora, me voy a atrever a decir esto por amor a los amados Sahin que son diabéticos. Hay un producto muy bueno que se llama Glucerna AR. Ese Glucerna AR, por ejemplo, yo le digo a un paciente, a ver, usted desayunó lo ideal, o sea, desayunó bien, desayunó no más allá pues de una dieta fuerte, y usted se fue a trabajar y sintió usted que empezó a sentirse mareado, que se empezó a sentir mal, etcétera. Ese Glucerna AR viene en líquido, se lo toma, tiene vitaminas, no le va a aumentar la glucosa, se la va a estabilizar y entonces el paciente se va a sentir mucho mejor. O bien que comió a mediodía, comió normal, pero eso de las 6, 7 de la noche siente que el mundo le da vueltas, es un decir, y entonces se puede tomar un Glucerna AR. Eso es lo que le recomiendo a mis pacientes, lo estoy haciendo por amor a los amados Sahim. Entonces, de esa manera, pero controlando la glucosa y todo lo que ya dijimos, triglicéridos y demás, entonces es preferible mejor tomar un complejo vitamínico de este tipo a comerse una torta de tamal que le va a disparar la glucosa a 300. Porque imagínense la cantidad de calorías, aquí en México eso se acostumbra, una torta de tamal, imagínense, o sea, todavía peor. Bueno, entonces es preferible eso. Ahora, la situación es educación. El paciente se tiene que educar. En las hojas que yo les doy a mis pacientes sobre la dieta, porque a cualquiera de nosotros le choca, no sé cómo se diga en tu país, no le cae bien pues, la palabra dieta. Tienes que guardar esta dieta, pero ¿cómo? No, ¿por qué me van a quitar el picante? ¿Por qué me van a quitar el azúcar? ¿Por qué la sal, etcétera, etcétera? Entonces, en las dietas que yo les doy a los pacientes, les puse una frase desde hace muchos años. Yo le puse así: no vea esto como una dieta, sino como una nueva forma de alimentarse para mantenerse saludable. Le digo, y entonces lo subrayo hasta con marcatextos ahí, de 1000 colores. Le digo, esto lo va usted a leer todos los días y se va usted a sentir mejor. Se necesita mucha fuerza de voluntad. No vale la pena perder un pie, una pierna, etcétera, por estarse dando gusto al paladar. Y para los que son mesiánicos, ofrézcanlo como un ayuno al Adón. Bendito Yahshua Mashiach. Ahora, con esto termino entonces. Es cuestión de que se haga conciencia al paciente. Que
que haga mucha conciencia que si no se cuida puede perder la vista, y sí la puede perder, puede tener una gangrena grave, perder una pierna o las dos, que ha pasado, etcétera, que tiene que checarse médicamente, que tiene que checarse sus análisis, que tiene que tomar sus vitaminas, que si el médico le da un vasodilatador tipo ginkgo biloba, etcétera, que debe de preservar su dentadura, que es importante que preserve su dentadura, porque sin una buena dentadura el paciente no va a tener una buena digestión. Entonces se tiene que hacer conciencia de todo eso. Si el paciente no pone de su parte, los médicos no podemos hacer nada. Conclusión: la insulina porcina, para nosotros como mesiánicos nada. La insulina bovina, que sea kosher, se puede usar. La insulina humana no es conveniente porque está alterada por ingeniería genética. Ahora, voy a hablar un poquito de lo espiritual. Permítame hablar un poquito de lo espiritual y termino ya en 5 minutos. Voy a hablar un poquito de lo espiritual. Pacientes que han estado aparentemente normales. Fíjense muy bien lo que voy a decir, por favor. Mucha atención, amados Aguinagayot, por favor, aquí y allá, por favor. Pacientes que son diabéticos ya, declarados diabéticos desde hace 10 años, que venían normal con su metformina, su vinguanida, o sea, su metformina, etcétera, su glibenclamida, etcétera, o las glitozonas, etcétera, que venían controlados, que venían bien, ¿por qué no decirlo? Pero de repente el médico le dijo, mejor insulina humana. Han empezado estos pacientes, y aquí es donde entra ya lo netamente espiritual, han empezado con pesadillas horribles, con opresiones horribles, se sienten asustados por nada, etcétera, etcétera. Y entonces, al menos de los pacientes que yo he atendido, que son hermanos, que venían controlados así, de repente empezaron a ponerse insulina humana, todo eso les empezó a ocurrir. ¿Qué es lo que sucede? Si es una insulina humana de una persona que fue un perverso, no sabemos si asesino o no, y tú dirás, pero anduvo baleando, a lo mejor le provocó 10 abortos a su esposa, es un decir. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Y entonces, o de cadáver, etcétera, pero vamos a suponer que sea de vivo, pues. Entonces, venían bien, venían controlados y empiezan con una serie de angustias y demás. Entonces, yo lo que hago es volverles a retomar el tratamiento con tabletas, que sí se puede. Porque si alguien critica lo que estoy diciendo, pero no es médico, no tiene ninguna autoridad para decir, pero ¿por qué ese médico está quitándole la insulina? Porque no tienen experiencia. Pero si uno es médico ya viejo, y no soy el único, hay muchos médicos mucho mejores que yo, aleluya. Entonces, criticar así, es que no insulina, es que ¿acaso conocían todo esto? Bueno, no me refiero a ti, las personas que han criticado, etcétera. Pero ¿por qué dice que no a la insulina? Por todo esto. Entonces empiezan con cantidad de cosas en su organismo que no tenían nuestros amados Ajim. Y yo como Roe no voy a permitir, ahí sí ya entra el celo por las ovejas, y dice uno, no, etcétera. Mira, tú ve a tu médico allá y dile que te cambie por esto. Y me hablas por cualquier cosa. Sí, la idea es no estar recibiendo Sheidim cada vez con una inyección. O sea, de por sí es una insulina humana, de alguien que no sabemos quién fue, cómo fue en su vida, qué cargado de demonios estaría la persona. Y aparte, alterada por genética, por favor, eso no debe de ser, eso yo no lo acepto, porque hay otros métodos. Y créanme lo que el salvado, así como lo dije, baja mejor la glucosa que mucha insulina de ese tipo. Entonces, la cuestión es si yo dije que lo que importa es que entre a la célula, ¿de acuerdo? De todas maneras, orando nosotros por los que son enfermos y demás, o tú que tienes un paciente con diabetes, tú que eres creyente y el paciente es diabético,
pero se está sintiendo cada día peor, ahora ya entiendes por qué. Pero esto ya no es médico, ya no es si se le subió mucho la glucosa o tiene alterados los triglicéridos, no, es algo ya espiritual. Si he dicho que no nos prestemos el talit, la kipa, porque es algo íntimo de nosotros, ¿sí o no? Cuanto más que me inyecten algo, o sea, yo no soy diabético, gracias al Eterno, pero que te inyecten algo que no sabes ni de parte de quién viene y cómo está alterado todo eso. Recuerden que el gobierno mundial no se duerme. Hoy en la mañana que salí de mi consultorio conté, hasta tuve la curiosidad de contar 14 chemtrails. O sea, el gobierno mundial sigue haciendo su labor y la hace a través también de la medicina. Entonces nosotros que somos mesiánicos tenemos conciencia y por lo tanto vamos a hacer las cosas lo mejor posible y avisando a los hermanos lo que conviene y lo que no conviene. Que el Eterno les bendiga, amados Agim, por habernos acompañado y si el Eterno, para la redundancia, lo permite, bendito Abacados, nos veremos en Erev Shabbat. Shalom Ubraja, Shalom Agim. Beit Raot.